Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero, volumen 4, 40, parte octava, la filosofía contemporánea, tomo 1, capítulo 2, la escuela de Frankfurt, 904, Marcuse, razón y revolución, hegelianismo y pensamiento negativo. En Reason and Revolution, Hegel and the Rise of Social Theory, 1941, que constituye su segunda obra orgánica, Marcuse se propone sustancialmente dos objetivos. 1. Rescatar a Hegel de la acusación de conservadurismo y de nazismo, mostrando las implicaciones revolucionarias y no fascistas de su pensamiento. 2. Defender los derechos del pensamiento negativo contra la extendida mentalidad positivista. Advierte el filósofo en una nota de 1960, introductoria a una nueva edición del volumen, ha sido escrito en la esperanza de añadir una pequeña contribución al renacimiento no de Hegel, sino de una facuidad mental que corre el riesgo de desaparecer, el poder del pensamiento negativo. Como es conocido, la discusión sobre el Hegel conservador o radical se remonta al 800 y se halla en la base de la decisión entre una derecha, los viejos hegelianos, y una izquierda, los jóvenes hegelianos. En nuestro siglo, la controversia ha vuelto a tomar fuerza luego de la subida del fascismo y el nazismo. En efecto, algunos estudiosos liberal-demócratas, ante la victoria de las derechas europeas, han demonizado a Hegel, al cual se ha remitido, de hecho, Gentile para justificar el fascismo, percibiendo en su pensamiento la teorización filosófica del Estado amo y el esquema conceptual de base, el primado del todo sobre las partes y de todo totalitarismo. Esta línea de pensamiento, presente en el mundo anglosajón desde los años 30, ha encontrado más tarde su expresión filosóficamente más agresiva en la obra de Karl Popper, La sociedad abierta y sus enemigos. Esto explica por qué en el prefacio del año 41 Marcuse puntualiza: en nuestro tiempo, el surgir del fascismo requiere una nueva interpretación de la filosofía de Hegel. Espero que el análisis expuesto en este libro demuestre que los conceptos fundamentales de tal filosofía se oponen a las tendencias que han conducido a la teoría y a la acción fascista. En la tentativa de establecer las credenciales progresistas de Hegel, sigue un procedimiento particular, consistente en poner entre paréntesis algunas explícitas declaraciones políticas del filósofo alemán, a favor de las consecuencias lógicas de sus conceptos teóricos. De este modo, Marcuse está convencido de poder descubrir, más allá de la mampara conservadora del sistema, la fecundidad intelectual del método. Para demostrar su tesis, Marcuse se concentra sobre todo en la noción hegeliana de la razón, dotada, a su parecer, de un carácter claramente crítico y polémico. En efecto, según Marcuse, la conocida proposición aquello que es racional es real y aquello que es real es racional no comportaría una estética canonización de lo existente y de su necesidad de ser tal como es, sino una dinámica puesta a la luz del hecho de que cuanto hay de irracional en la realidad no puede a la larga mantenerse como tal, debiendo antes o después volverse racional. En otras palabras, el aforismo hegeliano significaría, según Marcuse, que aquello que es real debe hacerse racional, mientras que lo irracional debe morir. Análogamente, la sustancia de la proposición según la cual el pensamiento gobierna el mundo sería que aquello que los hombres piensan que es verdadero, justo y bueno, debería realizarse en la efectiva organización de su vida social. Del mismo modo, según Hegel, el giro decisivo que la historia había tomado con la Revolución Francesa consistió en el hecho de que el hombre había llegado a confiar en su mente y a atreverse a someter la realidad dada a los principios de la razón. Recordemos que el fundamento historiográfico de esta interpretación marcusiana ha sido puesta en duda en varias ocasiones, puesto que parece hacer de Hegel una especie de primer Fichte o de joven Marx. Dadas estas premisas, la conexión entre hegelianismo y teoría crítica, entre idealismo y pensamiento negativo, resulta, según Marcuse, evidente e incontrovertible. En efecto, el concepto hegeliano de razón presupone una constructiva bidimensionalidad de esencia y de hecho,
para la cual aquello que es o parece ser no es aún aquello que debe ser o será. Acaba por revestir un carácter abiertamente contestatario en frente de la realidad y por oponerse a cualquier fácil aceptación del estado de cosas del momento. Antes bien, funcionando como elemento disolvente de todo residuo irracional o históricamente superado, la Vernunft hegeliana, a los ojos de Marcuse, se configura al mismo tiempo como un instrumento teórico para analizar el mundo de los hechos desde el punto de vista de su intrínseca inadecuación, y como un imperativo ético-político dirigido a recordar que mientras permanezca una divergencia entre real y potencial, se debe actuar sobre el primero y cambiarlo hasta restituirlo en armonía con la razón. En síntesis, para el hegelianismo, como para la filosofía crítica que a él se remite, la razón es la negación de lo negativo, y su función reside en derribar la seguridad y la satisfacción de sí, propias del sentido común, en debilitar la siniestra confianza en el poder y en el lenguaje de los hechos, en demostrar que la falta de libertad es tan intrínseca a las cosas que el desarrollo de sus contradicciones internas conduce necesariamente a un cambio cualitativo, la caída catastrófica del estado de las cosas establecido. Obviamente, por esta capacidad suya de hablar un lenguaje distinto de aquellos que está codificado en el lenguaje de los hechos inmediatos, el pensamiento negativo acabará en una íntima unión con el arte de vanguardia. La dialéctica y el lenguaje poético se encuentran en el mismo plano. El elemento común consiste en la búsqueda de un lenguaje auténtico, el lenguaje de la negación como el gran rechazo a aceptar las reglas del juego en el cual los datos están falsificados. La defensa marcusiana de la tendencia revolucionaria del hegelianismo está acompañada por la demostración de la idea según la cual el estado deificado de Hegel no puede de ningún modo hacerse en confrontación con el fascismo. A este propósito, los argumentos elaborados por Marcuse son varios. Uno de los principales es que el estado del filósofo alemán, a diferencia del fascista, representa un estado de derecho, dirigido a salvaguardar los derechos y las libertades de los ciudadanos. Otro argumento es que mientras en un régimen fascista la sociedad civil, o sea, la esfera de los intereses particulares, domina el Estado, en Hegel el Estado domina la sociedad civil. Además, mientras la concepción fascista del Estado es heredera de la tradición organicista, Hegel polemiza contra uno de los primeros y más influyentes teóricos organicistas, K. L. von Haller. En fin, recuerda Marcuse, Hegel ha sido duramente contestado por los principales filósofos políticos del Tercer Reich, desde A. Rosenberg hasta C. Smith. Por lo cual, se puede bien decir, con este último, que el día en que Hitler subió al poder, Hegel, por así decir, murió. Por cuanto se refiere a Gentile, su Hegel no es más que una caricatura reaccionaria del pensador alemán, que sigue un camino paralelo a la fracasada reforma de la dialéctica, llevada a cabo por el neoidealismo italiano y británico. El retrato marcusiano del pensador alemán se propone también esclarecer aquellos aspectos de las ideas de Hegel que le acercan a los ulteriores desarrollos del pensamiento europeo, y particularmente a la teoría marxiana. El autor de Razón y Revolución considera, en efecto, que en los escritos filosóficos idealistas hay muchas intuiciones que anticipan conceptos y temáticas marxianas. Por ejemplo, Hegel había recogido la transformación del mundo de los objetos trabajados en un sistema de entidades independientes, regidas por fuerzas incontroladas y por leyes en las que el hombre ya no se reconoce a sí mismo. Había individuado el nexo histórico existente entre alienación y propiedad privada. Había visto la relación entre acumulación de capital y empobrecimiento de los trabajadores. Había individuado el fenómeno de la cuantificación del trabajo que obliga a los individuos a un estado de barbarie extrema, sobre todo a los sometidos al trabajo mecánico de las fábricas, y así sucesivamente. Sin embargo, Hegel, en vez de exhortar a resolver prácticamente los problemas de la experiencia, los había teóricamente y por ello mistificatoriamente resuelto en la esfera de la filosofía. Su sistema plantea el problema del paso de la filosofía a la crítica sociopolítica, históricamente encarnada en Marx, de la cual Marcuse se ocupa en la segunda parte del volumen, titulada El surgir de la teoría social.
Analizando los momentos en que se articula el discurso de fondo de Marx, alienación, abolición del aprovechamiento y del trabajo, la plusvalía, etc., Marcuse llega a delinear un Marx radical y utópico, que ve en la revolución no un simple cambio de estructuras económicas, sino una transformación total del hombre. La idea marxiana de una sociedad racional implica un orden en el cual no es la universalidad del trabajo, sino la realización universal de todas las potencialidades de los individuos, lo que constituye el principio de la organización social. La humanidad se hace libre solo cuando el perpetuarse material de la vida realiza la capacidad y la felicidad de los individuos asociados. En suma, un Marx y un marxismo bien lejos del comunismo soviético y de la sociología positivista, a la cual Marcuse dedica varias páginas de su libro, poniendo a la luz la acrítica apología de lo existente que la caracteriza desde siempre, empezando por Comte, que separó la teoría social de la filosofía negativa, con la cual estaba anteriormente ligada y la citó en el ámbito del positivismo.